Hola, hoy les hablaré sobre la separación que existe entre el ser humano y Dios. Este es el problema fundamental de toda persona. Originalmente el ser humano fue creado para tener vida cuando está con Dios. Este es un principio de creación, así como los peces fueron creados para tener vida cuando están en el agua y los árboles y las plantas fueron creados para tener vida cuando están en la tierra. El ser humano también fue creado para tener vida cuando está con Dios. Por eso que en Génesis 2:7 vemos que Dios sopla en su nariz aliento de vida y allí son seres vivientes, pero seres que necesitan estar con Dios para tener la vida verdadera. En Génesis 3:6, aquí cambió todo, porque Adán y Eva quebrantaron el pacto que Dios les dio, y esto produjo una separación no tan solo de ellos ante Dios, sino de toda la raza humana. Vea por favor Romanos 3, versículo 23, Romanos 5, verso 19, en su parte A, Romanos 5, versículo 12, Primera de Juan 5, verso 19 en su parte B. Isaías 59, versículo 2 son citas bíblicas que nos hablan acerca de esta condición de muerte que pasó a toda la humanidad. El pecado original es la incredulidad del ser humano. Dejaron de creerle a Dios y quebrantaron el pacto al desobedecerlo. No es algo tan simple ni tan leve, sino que el pacto de Dios es su palabra, y su palabra es dada para que se crea y se obedezca a ella completamente. Por eso vemos que su estado, luego de quebrantar el pacto, es de vergüenza. Eso es lo que produce el pecado en el ser humano, vergüenza. Ellos intentan esconderse, pero realmente, aunque ellos cosen hojas de higuera, no es suficiente para presentarse delante de Dios. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El ser humano se apartó de Dios. El ser humano quebranta el pacto de Dios en Génesis 3:6 y entonces ahora vive esa vida vacía. Aunque haga muchas cosas, son cisternas rotas finalmente. Vive en ese estado de desorden, de vacío y de tiniebla, y por más que haga muchas cosas, no logra llenar ese gran vacío que hay en su ser. Vive en ese desorden y por más que quiera ordenar su vida no puede. ¿Por qué? Porque las tinieblas están sobre su vida. Todos los problemas vinieron por estar separado de Dios. Todos los problemas surgen desde que el ser humano quedó separado de Dios en Génesis 3:6. Este es el problema fundamental. ¿Y por qué el ser humano quedó separado de Dios? Por causa del pecado original y de Satanás, quien es el enemigo de todo ser humano. Entonces aquí comienzan los problemas mentales, los problemas físicos, pero el más grave es el problema espiritual. Un ser que fue creado para estar con Dios, hoy se encuentra separado de Dios. Desde que nace ya en esta condición. Es una herencia de maldición. En el ser humano hay un entendimiento entenebrecido. Son ajenos a la vida de Dios y hay dureza en su corazón. ¿Qué es eso? Incredulidad. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas veces se asocia esto a un conocimiento terrenal, pero en realidad tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Cuál es su palabra? ¿Cuál es su pacto? Si desconocemos el pacto de Dios, no sabremos qué tenemos que obedecer y cómo tendremos que vivir. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es quebrantar su palabra. Esto es desechar su palabra. ¿Quién es la palabra sino el mismo verbo, el Hijo de Dios? Dios no se guardó nada, sino que le dio todo al ser humano. Pero el ser humano desechó su palabra y decidió vivir una vida conforme a sus pensamientos. Y hoy las personas de este mundo viven así como nos habla Salmo 53, verso del 1 al 3. Ellos dicen en su corazón, y son necios al hablarlo así, y no son personas que no entiendan, sino que la necedad tiene que ver con la incredulidad. Ellos dicen que no hay Dios, ellos se han corrompido y se hicieron abominables en maldad. No hay quien haga el bien.
Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Esta es la condición de toda la raza humana. Pero les tengo una buena noticia. Esta es la buena noticia eterna de Dios. Jesús es el Mesías que prometió Dios en Génesis 3:15. Él es el único que resolvió el problema de estar separados de Dios. En Romanos 5, versos del 10 al 11, nos habla de que fuera de Dios, separados de Dios, somos enemigos y solo podemos ser reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Solamente hay reconciliación a través de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús. ¿Cómo lo hizo posible? A través de la obra redentora que Él cumplió en la cruz y en la resurrección, cumpliendo los tres oficios. Por eso que Él es el Cristo. Eso significa que Él sea el Cristo o el ungido o Mesías, que Él es el perfecto Rey, sumo sacerdote y profeta, que resolvió estos problemas que separaron a toda la humanidad de Dios. ¿Cuáles son estos problemas? Como Rey, Jesús resolvió el problema de ese enemigo espiritual que es Satanás, porque lo venció allí, venció a las tinieblas. Como sumo sacerdote, Jesús resolvió el problema del pecado y de la muerte al derramar su sangre sin pecado. Él es el Cordero Santo. Él es la misma ofrenda, pero Él es la ofrenda perfecta, acepta por Dios, es de olor fragante, es grata ante Dios. Jesús es el profeta perfecto de Dios que resolvió el problema de estar separado de Dios, siendo partida su carne, y luego Él resucitando, Él vence la muerte, pero también nos abre un camino a través de su carne que se parte. Este es el velo que se rasgó de arriba abajo y ahora hay entrada al lugar santísimo. Es decir, a través de su sangre y de su carne solo hay reconciliación para con Dios. Colosenses 1 del 20 al 22 nos habla de esta reconciliación, que es a través de Él que reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, y que solo a través de Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a los que en algún tiempo fueron extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, porque no puede haber buenas obras separados de Dios, ahora solamente han sido reconciliados, pero en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Por qué? Ahí está su oficio de profeta. Él nos muestra el camino, pero Él mismo es el camino eterno y vivo. Él dice también: yo soy la verdad. Él derrotó al mentiroso. Ahí está el oficio de rey. Y Él también es la vida. Ahí está en su oficio de sumo sacerdote, porque a través de su sangre Él quitó la muerte, quitó el pecado y ha dado vida a todo aquel que crea en su santo nombre. Jesús es el Cristo. Él es el único que resolvió el problema de estar separados de Dios. Entonces, ahí se nos está mostrando por las Escrituras que Él es el único camino a través del cual usted y yo podemos regresar a Dios. Dios les bendiga, y si quiere seguir escuchando, escríbanos.